Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más nos apasiona y que siempre genera muchísima conversación: el amor. Y no un amor cualquiera, sino que vamos a tener un encuentro muy especial, casi como si estuviéramos ahí, a cara descubierta, con una de las personalidades que más nos inspiran y que siempre nos deja con la boca abierta, la fabulosa Demet Özdemir. Imaginen la escena: un aeropuerto bullicioso, miles de historias cruzándose, luces brillantes, el eco de las maletas rodando, el murmullo de las conversaciones, la urgencia de llegar a destinos soñados o a reencontrarse con seres queridos. Y en medio de todo ese torbellino de emociones y movimientos, nuestra estrella. Con su aura inconfundible, su presencia magnética que parece detener el tiempo a su alrededor, aunque solo sea por un instante. Vamos a desgranar juntos, a sentir y a imaginar qué le preguntaríamos si tuviéramos la oportunidad, qué nos respondería y qué secretos, quizás, podría desvelarnos sobre su vida amorosa, sus experiencias, sus pensamientos más profundos sobre el amor en esta era tan conectada pero a veces tan solitaria. ¿Están listos para embarcarse en este viaje conmigo, a través de la imaginación y la admiración? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y unirse a nuestra increíble comunidad. No se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras, de nuestras exploraciones y de nuestros sueños compartidos. Ahora piensen en Demet Özdemir. Es una artista que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento innato, su carisma arrollador y su belleza que trasciende las pantallas. La hemos visto brillar en series que se han convertido en fenómenos globales, dejando una huella imborrable en la memoria de millones de espectadores. Y cada vez que aparece, ya sea en la alfombra roja, en un evento público o en una simple fotografía compartida en redes sociales, irradia una luz especial, una energía que cautiva y que inspira. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante, de esa mirada profunda y cautivadora que parece contar mil historias? El amor, mis amigos, es un motor universal, una fuerza que impulsa nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras decisiones. Y estoy segura de que para alguien como Demet, con tantas experiencias acumuladas, con una vida tan intensa y tan pública, debe ser un tema fascinante y a la vez delicado. Un terreno donde la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazan. Así que imaginen que estamos en este aeropuerto, el ambiente es un poco caótico pero también lleno de esa electricidad que precede a los viajes, a las sorpresas, a los encuentros inesperados. Ella se acerca, quizás con una sonrisa un poco cansada por los traslados, pero genuina, cálida, como si nos conociera de siempre. Y ante ese momento fugaz pero precioso, le lanzamos la primera pregunta, con el corazón latiendo un poco más rápido de la emoción. Empezaríamos suave, con esa delicadeza que siempre acompaña a la admiración. Algo así como: Demet, qué gusto verte. Sabemos que viajas muchísimo, que tu carrera te lleva por todo el mundo. En medio de este ajetreo constante, de los cambios de horario y de las despedidas, ¿dónde encuentras el espacio, el tiempo y la energía para que el amor florezca en tu vida? Es un desafío mantener una relación significativa cuando tu vida es tan pública y tus viajes son una constante. Y aquí es donde entra la magia de la especulación, de la empatía, de imaginar lo que una persona de su calibre podría sentir y pensar. ¿Qué nos diría ella? Podríamos imaginarla respondiendo con esa serenidad que la caracteriza, pero también con una honestidad que desarma. Quizás nos hablaría de la importancia fundamental de la confianza, de una comunicación abierta y sincera, de encontrar a alguien que no solo entienda, sino que también apoye y comparta su ritmo de vida, esa vorágine de pasión y dedicación a su arte. Podría decir algo como: el amor, como cualquier planta hermosa y delicada, necesita cuidado y atención constantes para poder florecer y crecer fuerte. Para mí es absolutamente fundamental encontrar a alguien que no solo me admire por lo que hago, sino que también comparta mis valores más profundos, que sea mi compañero de vida, mi confidente y mi cómplice en esta increíble aventura que es la existencia. La distancia física, el tiempo separados, puede ser un obstáculo, sin duda. Pero si la conexión entre dos personas es real, si la base es sólida y los sentimientos son verdaderos, la distancia se acorta mágicamente. La tecnología, claro, ayuda muchísimo a acortar esas distancias, a mantenernos conectados. Pero las miradas cómplices, los abrazos reconfortantes y los momentos compartidos, esos son insustituibles. Son el verdadero alimento del amor. ¡Qué bonito! Ya nos está pintando un cuadro muy claro y emotivo de lo que ella considera esencial en una relación, de los pilares que sostienen un amor duradero.
continuaríamos explorando este fascinante universo de las relaciones en la era digital. Hablando de conexiones reales y de la importancia de la comunicación, en una era donde las redes sociales juegan un papel tan preponderante en nuestras vidas, ¿cómo crees que han cambiado las dinámicas del amor y de las relaciones? ¿Te consideras más una persona que prefiere las formas más tradicionales de cortejo y de construcción de una relación, o te adaptas y encuentras valor en las nuevas formas de comunicación que ofrecen las plataformas digitales? Y aquí podríamos imaginarla reflexionando un poco, quizás con una leve sonrisa pícara, sabiendo lo complejo que es el tema. Tal vez diría, las redes sociales son una herramienta increíble, una ventana abierta para conectar con el mundo, para compartir tu vida con tus seguidores, para mantenerte al día. Pero como todo en la vida, también pueden ser un arma de doble filo, ¿verdad? En el ámbito del amor, creo que es vital no dejarse engañar por las apariencias, por esas vidas perfectas que a veces se construyen y se muestran en línea. Yo valoro muchísimo la autenticidad, la transparencia. Me gusta conocer a las personas de verdad, cara a cara, sin filtros, sin la intermediación de una pantalla. Claro que utilizamos la tecnología para mantenernos comunicados, para compartir detalles del día a día, pero la chispa, esa conexión eléctrica que se siente en persona, esa energía que fluye entre dos almas, eso sinceramente no se puede replicar de ninguna manera. Me encanta esa respuesta. Nos recuerda de manera sutil pero contundente que lo importante es la sustancia, la esencia de las personas, no solo la imagen cuidadosamente curada que proyectamos en el mundo digital. La autenticidad como el ingrediente secreto. Y si tuviéramos la oportunidad de ir un poco más allá, de indagar en las profundidades de su experiencia como artista, ¿qué le preguntaríamos sobre las dificultades, sobre las lecciones aprendidas? Demet, a lo largo de tu exitosa carrera, has tenido la oportunidad de interpretar personajes con una increíblemente amplia gama de facetas del amor, el amor apasionado y arrollador, el amor prohibido que desafía las normas, el amor que duele y deja cicatrices, el amor que sana y reconstruye. ¿Te ha influenciado de alguna manera el haber vivido tantas historias de amor ficticias, tan intensas y variadas, a la hora de enfocar, de entender y de vivir tus propias experiencias amorosas en la vida real? Esta pregunta es sumamente interesante porque conecta de forma directa su vida profesional con su vida personal, su arte con su realidad. Podríamos pensar que ella respondería con esa calma y esa sabiduría que tanto la caracterizan. Cada personaje que interpreto me enseña algo nuevo, me abre una ventana a diferentes formas de sentir, de amar, de relacionarse. He tenido la oportunidad de explorar cómo las personas reaccionan ante la alegría más pura, ante el desamor más profundo, ante la traición más dolorosa, ante el sacrificio más grande. Creo que todo este bagaje, esta inmersión en las emociones humanas, me ha hecho más empática, más comprensiva con las distintas y a veces contradictorias facetas del corazón humano. Pero al final del día, mi propia vida, mis propias experiencias son mías. Con mis propias lecciones, mis propias risas y mis propias lágrimas. La ficción es un espejo maravilloso que nos permite explorar, pero la vida real es la que vivimos, la que construimos día a día, con nuestras propias decisiones y nuestras propias emociones. Imaginen que el tiempo, siempre tan esquivo, se nos acaba en este encuentro casual en el aeropuerto. Todavía hay tantas cosas que nos gustaría saber, tantas curiosidades que deseamos saciar. Pero si tuviéramos que elegir una última pregunta, una pregunta que encapsulara esa sabiduría que ella parece emanar, sería algo así: Demet, si pudieras darle un consejo invaluable a una joven que está empezando a vivir su primer amor, un consejo basado en tus propias experiencias, en lo que has aprendido de la vida y de tu propia trayectoria, ¿cuál sería ese consejo, esa luz que guiaría sus pasos? Y aquí estoy segura de que nos regalaría una perla de sabiduría, una frase que resonaría en nuestros corazones. Quizás diría, a esa joven le diría, con todo el cariño y la experiencia que he podido acumular: ámate a ti misma primero, por encima de todo. Conócete profundamente, valórate incondicionalmente, nunca permitas que nadie, bajo ninguna circunstancia, te haga sentir menos de lo que eres, de lo que vales. El amor verdadero debe sumar a tu vida, debe potenciarte, no restarte nada. Sé valiente para ser tú misma, para expresar lo que sientes, para defender tus convicciones, pero también sé inteligente, sé prudente para proteger tu corazón de aquello que pueda herirte. Y recuerda siempre, el amor verdadero no es una película de Hollywood, no siempre es un cuento de hadas. Es un camino, a veces un camino empedrado, con sus altos y sus bajos, con sus desafíos y sus alegrías. Pero si tienes la suerte de caminar de la mano de alguien que te respeta profundamente, que te quiere de verdad y que te acompaña con lealtad,
ese camino, por difícil que parezca a veces, vale la pena recorrerlo hasta el final. Qué mensaje tan poderoso, tan necesario. Nos recuerda la importancia fundamental del amor propio, ese pilar esencial que debe sostenernos en cualquier relación, en cualquier aspecto de nuestra vida. Podríamos incluso preguntarle sobre esa chispa inicial, esa atracción que a veces parece tan misteriosa, tan inexplicable, que surge entre dos personas. ¿Qué es lo que más te atrae, lo que más te llama la atención de una persona, Demet? ¿Hay algún detalle, alguna cualidad específica que te haga decir instantáneamente wow, aquí hay algo especial, algo único? Y ella, con esa picardía natural que la caracteriza, con esa mirada que parece ver más allá de las apariencias, podría responder con una sonrisa, muchas cosas. Me atrae muchísimo la inteligencia, tener la capacidad de mantener conversaciones interesantes, estimulantes. El sentido del humor, por supuesto, alguien que me haga reír es un gran plus. Y la bondad, esa nobleza de espíritu que se refleja en las acciones. Me gusta alguien que pueda hacerme reír, que tenga una mente curiosa por el mundo, que disfrute aprendiendo y descubriendo. Pero creo, si tuviera que elegir una sola cosa, que lo que más me llama la atención es la autenticidad. Esa luz que emana de una persona cuando se muestra tal cual es, sin máscaras, sin filtros, sin pretensiones. Cuando se atreve a ser vulnerable y genuina. Y una sonrisa sincera, claro. Eso siempre derrite un poco el hielo y abre las puertas del corazón. Me imagino esa sonrisa mientras lo dice, una sonrisa que ilumina su rostro y contagia esa sensación de calidez y cercanía. Y para ir cerrando este encuentro hipotético, para dejar una última reflexión, una pregunta un poco más introspectiva, que nos permita asomarnos a su visión más íntima del amor. Demet, si pudieras describir el amor en una sola palabra, una palabra que encapsule toda su esencia, toda su complejidad y toda su belleza, ¿cuál sería esa palabra y por qué la elegirías? Esto es un verdadero desafío, una prueba para la profundidad de pensamiento. ¿Qué palabras podrían cruzar su mente en ese instante? Podría ser conexión, esa unión invisible pero poderosa entre dos almas. Podría ser complicidad, ese entendimiento mutuo que no necesita palabras. Podría ser hogar, ese sentimiento de pertenencia y seguridad que el amor puede brindar. Podría ser aventura, porque el amor es también un viaje constante de descubrimiento. Pero si tuviera que elegir una sola, quizás se decidiría por algo que englobe todas esas facetas, algo que sea a la vez profundo y abarcador. Imagino que se detendría un instante, miraría a lo lejos, quizás a través de las ventanas del aeropuerto, con un aire de profunda reflexión, pensaría y luego diría con convicción, diría: equilibrio. Porque el amor, para mí en su forma más pura y duradera, es encontrar ese punto justo y delicado entre dar y recibir, entre la pasión que enciende y la calma que reconforta, entre ser uno mismo plenamente y ser parte de algo más grande, de una unión. Es un equilibrio delicado, sí, pero absolutamente maravilloso y transformador. Es encontrar a tu otra mitad, esa pieza que encaja perfectamente, pero también saber y sentir que eres completo y valioso por ti misma. Ese equilibrio es la clave, wow. Esa respuesta es profundamente sabia y muy reveladora sobre su forma de entender las relaciones, sobre la importancia de la armonía y la plenitud individual dentro de una conexión compartida. Y bueno, mis queridos amigos, nuestro tiempo en este hipotético y fascinante encuentro en el aeropuerto con la maravillosa Demet Özdemir está llegando a su fin. Ha sido un viaje increíble, un ejercicio de imaginación y de conexión emocional a través de sus posibles pensamientos sobre el amor, las relaciones, la autenticidad, la vida y la búsqueda de ese equilibrio vital. Hemos imaginado conversaciones que, estoy segura, nos han dado mucho en qué pensar, nos han hecho reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sobre lo que verdaderamente buscamos en el amor. Hemos recordado la importancia de la conexión real, de la autenticidad en nuestras interacciones, de la fuerza transformadora del amor propio y de encontrar ese equilibrio tan necesario en nuestras vidas para ser verdaderamente felices. Espero de corazón que hayan disfrutado de este ejercicio de imaginación y reflexión tanto como yo. Ha sido un placer inmenso compartir este momento con ustedes, permitiendo que nuestra imaginación vuele y explore las profundidades de un tema tan universal como el amor, a través de los ojos y el corazón de una artista a la que admiramos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué le hubi? ¿Eran preguntado a Demet si la hubieran encontrado en el aeropuerto? ¿Qué les parecieron sus posibles respuestas? ¿Resonaron con ustedes? ¿Hubieran agregado algo a sus reflexiones?
Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y construir juntos esta comunidad de pensamiento y emoción. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si les ha parecido intrigante y les ha gustado la forma en que hemos explorado este tema tan apasionante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos motiva muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que amen las historias, las reflexiones y las inspiraciones sobre el amor y la vida. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de sorpresas, de invitados especiales, de contenido increíble y de muchas más aventuras que nos harán crecer y soñar juntos. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por su compañía en cada paso de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de la magia del amor, para todos.